Las Provincias Unidas del Río de la Plata, para conseguir su independencia, tuvo que llevar a cabo una guerra total contra la totalidad del Imperio Español del que acababa de formar parte, llevando su pabellón albiceleste a lugares tan lejanos como la ciudad de Quito y las mismísimas costas de la España europea. No es joda, pero ya llegaremos a eso. Primero hay que entender que luego de la Revolución de Mayo en la que los criollos porteños derrocaron al virrey Baltasar Cisneros, las actuales provincias argentinas reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria desde el principio por su propia cuenta. Solo en Córdoba se intentó una contrarrevolución encabezada por Santiago de Liniers, que, a pesar de toda la influencia y prestigio que este tenía por repeler las invasiones británicas, todo su ejército de milicianos cordobeses se desbandó sin combatir y se unieron al ejército que salía de Buenos Aires al mando del general riojano Francisco Ortiz de Ocampo. Las ciudades de San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza, a pesar de que en ese momento formaban parte de la Intendencia de Córdoba, no le habían mandado tropas a Liniers y por el contrario apoyaron a la Junta. Pero sin duda el apoyo más importante fue el de la ciudad de Salta, que en ese momento controlaba los territorios de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y Tarija, por lo que llevó a que estos también reconozcan a la Junta. Pero además frenó el avance del Ejército Real del Perú, que ya había ocupado las provincias del Alto Perú o de Charcas más propiamente dicho, reunificando así a los dos Perú en un mismo virreinato. Por el este y noreste, las villas que estaban sujetas a la Intendencia de Buenos Aires, que incluían Entre Ríos, Corrientes y parte de Santa Fe y la Banda Oriental, como el gobierno de las misiones guaraníes, habían reconocido también la autoridad de la Junta. Pero en Paraguay y Montevideo no fue así. Entonces tenemos este panorama en donde las actuales provincias argentinas estaban fuertemente unidas haciendo valor de su nombre, por lo que esto le permitió al gobierno revolucionario llevar la guerra muy lejos de sus fronteras, al menos en la mayoría del tiempo, porque cuando la situación se complicaba, el ejército realista invadía el norte argentino, contabilizando unas 9 invasiones en total, siendo rechazadas primero por el ejército auxiliador comandado por Manuel Belgrano en las gloriosas batallas de Tucumán y Salta, y luego por gauchos salteños al mando de Martín Miguel de Güemes. Y por el este, las costas argentinas eran atacadas constantemente por la flota española con base en Montevideo. Incluso llegaron a bombardear 3 veces a la ciudad de Buenos Aires. También podríamos considerar a la sublevación de prisioneros españoles en San Luis como otra batalla en territorio argentino. La verdad es una historia muy interesante y trágica. Para mí, pinta contar más de esto en otro video. En el Alto Perú, actual Bolivia, se mandaron 3 campañas principales. La primera empezó en 1810, en teoría al mando del brigadier Antonio González Balcarce, pero en la práctica estuvo dirigida por Juan José Castelli, el representante político de la Junta. Podríamos decir que esta fue la campaña más exitosa de las 3, porque fue la única en la que se logró controlar todo el territorio de Charcas, gracias a la victoria argentina en la batalla de Suipacha y a la victoria cochabambina en la batalla de Aroma, habiendo pasado el ejército rioplatense incluso por la ciudad de La Paz hasta llegar a las fronteras del ex virreinato. Pero el ejército patriota fue derrotado en la desastrosa batalla de Huaki por el general peruano José de Goyeneche, y nunca más el ejército auxiliador llegó hasta esas tierras. Pero en 1813 se volvió a intentar liberar el Alto Perú, esta vez a cargo del recién victorioso Manuel Belgrano, quien llegó a controlar Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Pero Belgrano también fue derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. En 1815 volvió el ejército argentino, esta vez al mando de José Rondó, pero de vuelta fue derrotado en la batalla de Sipe-Sipe, y así fue como Charcas se perdió para siempre. Aunque hay que mencionar que Belgrano, de vuelta a la cabeza del ejército, mandó una pequeña división comandada por Gregorio Arauz de la Madrid de 1817, pero nomás pudo recuperar Tarija por un tiempo y poco más. Tristemente, este debilitado ejército comenzó a ser utilizado para reprimir sublevaciones internas de la anarquía que se avecinaba, hasta que en 1820 el gobierno nacional ordenó que todo el ejército marchara a la provincia de Santa Fe para acabar con las montoneras federales, pero sus oficiales se sublevaron para no luchar contra sus hermanos y combatir al enemigo en común que se encontraba en el norte, pero solo sirvió para perder lo poco que quedaba del ejército de línea y que Juan Bautista Bustos tomara el poder en Córdoba. El gobierno nacional fue disuelto luego de la batalla de
Cepeda, provocando que la anarquía fuera total en todo el país. Pero eso ya es otro tema, volvamos a los primeros años de la guerra. Simultáneamente con la expedición de Castelli, partió otra pero en dirección al Paraguay, y al mando de su primo Belgrano. Este sería el frente de batalla que más rápido terminó, pues después de las batallas de Paraguarí y Tacuarí, el ejército argentino no volvería a intentar conquistar Paraguay. Pero por lo menos gracias a la influencia de Belgrano, al poco tiempo, este país hizo su propia revolución y terminó con la amenaza de una invasión realista desde allí. En la banda oriental, si bien muchos pueblos se habían unido a la Junta, rápidamente fueron ocupados por las tropas de Francisco Javier de Lío, último virrey del Río de la Plata, pero con sede en Montevideo, hasta que en 1811, en la capilla de Mercedes, se inició un levantamiento en favor de Buenos Aires, a lo que le siguió el levantamiento general de todo el territorio al oriente del río Uruguay. Simultáneamente llegó Belgrano desde el norte con el mismo ejército que acababa de ser derrotado en Paraguay, más nuevos efectivos que llegaban de Buenos Aires, en donde se encontraba José Gervasio Artigas, quien fue nombrado comandante de las milicias que pudiera reunir, y con esas milicias de caballería, más la infantería y artillería traída de Buenos Aires, derrotó a los realistas en la batalla de las Piedras, y posteriormente puso sitio a Montevideo. Más tarde llegó José Rondón, quien había reemplazado a Belgrano en el mando del ejército. Sin embargo, el virrey de Lío llamó al ejército portugués para que intervenga y estos invadieron territorio argentino, por lo que las tropas argentinas se retiran de la banda oriental, pero vuelven a cruzar al año siguiente y de vuelta ponen sitio a la ciudad. Para estas fechas ya estaban llegando un montón de regimientos provenientes de la península ibérica para reforzar la plaza, pero fueron poco utilizados realmente. La verdadera ventaja que tenía Montevideo era que conservaba la flota española que controlaba los ríos del Plata y podía abastecerse lo que saquearan en los poblados argentinos y del comercio exterior, por lo que el gobierno argentino organizó una nueva escuadra que le pudiera hacer frente a la escuadra española, y al mando del irlandés Guillermo Brown triunfó en las batallas de Martín García y el Buceo, por lo que finalmente Montevideo, imposibilitado de abastecerse por tierra y por mar, se rinde ante el ejército argentino comandado al final por Carlos María de Alvear, y justo a tiempo, ya que España había programado una super expedición de 10.000 soldados, pero como se perdió Montevideo, esa expedición partió para Venezuela, cambiando los sucesos de la historia de manera radical. Después de eso hubo un quilombo con Artigas, que poco a poco fue desencadenando la destrucción del país, la anarquía y la guerra fratricida. Pero eso es otro tema. Por el oeste tenemos la gloriosa campaña de San Martín en Chile, de la que ya hablé en un video pasado, así que no voy a contar mucho. Pero pasa que San Martín se dio cuenta que por el Alto Perú nunca iban a poder llegar hasta Lima, así que se le ocurrió cruzar a Chile y con un ejército de los dos países aliados llegar a Perú por mar. Y eso hizo. Con su ejército argentino venció en la batalla de Chacabuco y ocupó la capital de Chile, junto con su gobernante Marcó del Pont. Después fue vencido en la batalla de Cancha Rayada, pero volvió a triunfar en la batalla de Maipú. Aunque en realidad existieron un montón de batallas más pequeñas, pero esas tres vendrían siendo las más importantes. Cuando San Martín quiso recaudar más fondos para terminar su campaña libertadora, se encuentra con que el país había caído en la anarquía, así que Chile tuvo que financiar toda la expedición al Perú. Pero bueno, de Valparaíso parten 2.313 argentinos y 1.805 chilenos, más una armada que contaba con 1.000 chilenos y 600 extranjeros. Bueno, la campaña de San Martín en Perú es bastante compleja para explicar en este resumen, pero después de una remaniobra en donde envía una división a la sierra que va formando un ejército de montoneras peruanas que impiden la llegada de cualquier tipo de recursos a la capital, en donde está el virrey y todo su ejército, este se ve obligado a evacuar la ciudad y se escapa al sur del virreinato. Y así, sin disparar un solo tiro, San Martín entra triunfante en la ciudad de los Reyes. Pero continuar la guerra se lo va a hacer muy complicado. Hay varias campañas como la de los puertos intermedios, la segunda de la Sierra, la de Ica o la de Maynas, pero ninguna va a tener resultados concluyentes. Aún así, Perú no sería el último país por el que pasaría el ejército argentino, pues San Martín envió una expedición en auxilio de Antonio José de Sucre para vencer a los realistas de Quito. Este ejército tenía 2 batallones de infantería y 2 escuadrones de caballería de tropas peruanas, todos con un comandante argentino, pero además tenía un escuadrón de granaderos a caballo argentinos al mando de Juan Lavalle, con el que triunfaron en el combate de Riobamba, actualmente de territorio ecuatoriano. Y en la batalla de Pichincha se destacó la actuación del coronel argentino Félix de Olazábal. Después de esa victoria, este ejército multinacional entró triunfante a la ciudad de Quito. Hasta ahí llegaron las armas argentinas por tierra. Y digo por tierra porque si vemos la actuación de los corsarios con patente argentina, sus armas llegan muchísimo más lejos. Pero otra vez, tenemos que volver varios años. Después de la toma de Montevideo, el gobierno argentino autorizó una guerra de corso para hostilizar el comercio español con América y ganar recursos para sí mismo.
Las más importantes fueron la expedición de Brown y Bouchard en el Océano Pacífico, en donde capturaron barcos españoles en las aguas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, y llegaron a atacar los puertos del Callao y Guayaquil. También desembarcó por un tiempo en territorio neogranadino, que estaba en manos de los patriotas, pero se retiró tras la reconquista española. Después Brown volvió y se fue al Caribe, en donde el gobierno británico de Barbados capturó la flota argentina y le dio su artillería a la flota de Venezuela. La otra es la de Bouchard otra vez, en su famosa vuelta al mundo en la Argentina, en donde atacó las costas del Virreinato de Nueva España, del que eran parte los actuales México, California y Centroamérica. Ay, olvidé Filipinas, qué boludo. Me encanta la comparación, un país, un estado y una región. Y así hubo muchas más embarcaciones privadas, que algunas salían de Buenos Aires y algunas otras de Baltimore, que combatían a los españoles en las aguas del Atlántico con bandera argentina. Pero aquí no sabías que también atacaron las costas de la España europea, principalmente de Cádiz. Bueno, como dije al principio, ahora voy a hablar de eso. Y como es un hecho muy poco conocido, mejor dicho que no conoce absolutamente nadie, lo voy a contar un poco más detallado que lo demás. Y citando las propias revistas españolas de la época. Una escuna corsaria perteneciente a los insurgentes de Buenos Aires ha aparecido últimamente sobre nuestra costa, y el 15 apresó un bergantín y una escuna. Después se ha mantenido a distancia de 10 leguas de este puerto. La escuna fue rescatada por su capitán en 10.000 reales, y la tripulación de ambos buques arribó aquí. Conforme a las declaraciones dadas por el capitán, a poca distancia del corsario que lo apresó estaba cruzando otro buque de 22 cañones salido de Buenos Aires en 44 días. Otra que dice, no menos de 5 corsarios de Buenos Aires estaban cruzando el puerto tan cerca que sus cañones podían ser oídos siempre que hiciese uso de ellos. La Junta de Armamento había resuelto desarmar los barcos que tenía equipados para la defensa del comercio, pues se consideraban inútiles desde que no se atrevían a salir al encuentro del enemigo. Y refiriéndose a los comerciantes de Cádiz, están viendo casi diarias presas de buques desde las alturas de sus casas, en un tiempo que la escuadra española no está en el caso de ofrecerles protección. Y por última, la más god de todas, los corsarios de esa hacen un daño increíble. Han pegado fuego en el Ferrol al único navío de guerra que había, han desembarcado una noche 50 hombres en Santander e intentado sacar una fragata mercante que salía para Lima, pero fueron descubiertos y abandonaron la presa. Han desembarcado en un puerto chico de Galicia y bebido y bailado con la gente del lugar. La navegación de buques desde el cabo de Finisterre hasta Bilbao se halla cortada e incomunicada por dichos corsarios. Y por último, todas las costas de la península se hallan cubiertas de los mismos. Tanto era el daño que la guerra de corso le causaba al comercio español, que un decreto de Fernando VII decía: son ya muy graves y dilatados los perjuicios y daños que causan al Estado en general y a todos mis amados y fieles vasallos en particular. Los buques armados por los insurgentes o reincides de mis dominios de América en todos aquellos mares, interceptando la navegación y comercio, impidiendo el trato frecuente y estrecho que por todos los conceptos conviene a unos hermanos con otros y a los padres con sus hijos, establecidos en estos y aquellos países, e introduciendo al fin armas y municiones de guerra en los diferentes puntos en que por fatalidad continúa el fuego de la rebelión y desobediencia a mi soberana autoridad. En fin, si quieren saber más sobre esto, les recomiendo el libro Campañas Navales de la República Argentina, volumen 3. Se los dejo gratis en la descripción por si lo quieren leer. Me gustaría agregar una carta curiosa de un estadounidense al servicio del corso argentino que le hizo al gobierno de este país. En el último crucero hice el círculo de la isla de Cuba, bloqueé el puerto de La Habana por algunos días y atravesé el Golfo de México hasta ponerme al sotavento de Cartagena, costeando viento a proa desde la costa de tierra firme hasta la isla de Margarita, donde me hice de víveres. De allí crucé el Atlántico hasta las Islas Canarias, al frente de las cuales hice el corso por algún tiempo. Cuando volví a atravesar el Atlántico, visité todos los puertos de la isla de Puerto Rico, sin haber apresado un solo buque que mereciese ser remitido a puerto. Así es, señor. Me retiro del mar después de haber estado embarcando casi 8 meses consecutivos sin haber logrado la menor ventaja. Otro datazo que no te imaginas que pasó en España es que en 1820 estaban por mandar una super mega hiper extrema ultra expedición compuesta de 20.000 soldados con destino a Sudamérica.
más específicamente al Río de la Plata. Pero el final de esta expedición es bien conocida, y mucho más en España, porque Rafael del Río traicionó a su país y sublevó todo ese ejército para restaurar el liberalismo y la constitución de Cádiz abolida por el rey Felón, por lo que ese ejército se quedó luchando en una nueva guerra civil en Europa. Pero, ¿sabías que esa sublevación fue promovida por agentes argentinos? Así es, dos agentes del gobierno argentino en Cádiz, llamados Andrés Arguibel y Tomás Antonio de Lezica, ambos comerciantes de Cádiz nacidos en Buenos Aires, apoyaron económica y anímicamente la rebelión con dinero del gobierno argentino y con el suyo propio. Pero también intentaron convencer al duque Ladisbal, el que iba a ser el comandante de ese ejército, para que apoyara la causa americana. Otro efecto que causó en los españoles liberales fue que por su ayuda tuvieron todavía menos motivos para reprimir una causa que promovían sus hermanos liberales de América, que los habían apoyado. Pero bueno, por si esto fuera poco, también puedo hablar de los hombres que, independientemente o no de las autoridades argentinas, también aportaron grandes cosas por su propia cuenta a los demás nacientes países, como Francisco de Paula Otero, nacido en San Salvador de Jujuy, fue quien proclamó la independencia de Tarma en Perú y organizó montoneras con las que combatió en esa región. Ignacio Warnes, nacido en Buenos Aires, fue el máximo prócer independentista de Santa Cruz, provincia de la que fue gobernador, con cuyas tropas dirigió en las batallas más sangrientas de la independencia hasta su muerte en combate en 1816. Ildefonso de las Muñecas, cura nacido en San Miguel de Tucumán, desde la revolución del Cusco de 1814, dirigió una expedición militar a la ciudad de La Paz, y cuando la rebelión fue sofocada, él siguió llevando adelante una guerra de guerrillas en los alrededores de La Paz hasta su muerte también en 1816. Manuel Hurtado de Mendoza, nacido en Santa Fe, fue el más eficaz colaborador de la revolución del Cusco. Dirigió una expedición a Huamanga y luchó valientemente hasta su muerte en 1815. Mariano Larrazabal y Isaac Thompson, porteños a cargo de los batallones chilenos número 5 y cazadores de Coquimbo respectivamente. José María Aguirre, santafesino al mando de los cazadores del Perú. José Félix Aldao, mendocino que lideró las montoneras peruanas en la sierra. Y así como estos, hay varios ejemplos más, pero bueno, ya fue. También hay muchos casos de argentinos que tomaron altos cargos en otros países durante la guerra, como Pueyrredón, Ortiz de Ocampo, Rodríguez y Fernández en el cargo de presidente de Chuquisaca, que era equivalente a ser gobernante de toda la audiencia de Charcas. Rodríguez Peña como gobernador intendente de Montevideo, Martínez de Rosas como presidente de la Junta de Chile y el propio San Martín como protector del Perú. Por último, me gustaría agregar que el último reducto realista del continente, que estaba comandado por José Valdés, fue rendido por Pérez de Urdilinea, que si bien era boliviano, llevaba un regimiento argentino denominado Dragones de San Juan. Y bueno, gente, eso sería todo. Si te gustaría agregar algo más o contradecirme, puedes hacerlo en los comentarios. Y acordate de darle like al video para poder domar al algoritmo. ¡Chao!